Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 54, en el cual seguimos tratando, conforme al libro de Ezequiel, la parte militar de la gran tribulación. No cesaremos de decir que la gran tribulación es ese periodo de tiempo que comienza, ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada, conforme a lo que está escrito en el libro de Tesalonicenses, que es quitado de ahora el que es quitado de en medio del que ahora impide, hablando del Espíritu Santo. No puede ser otro que el Espíritu Santo el que es quitado junto con la iglesia que mora en los corazones, que el Espíritu mora en los corazones de los creyentes, es quitado de en medio y entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Y eso es todo en el desarrollo de la gran tribulación. Decimos entonces que es el Espíritu Santo el que obra eso, porque el que está en nosotros es mayor que el que es contra nosotros, y el que está en nosotros, en los hijos de Dios, en los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, es el Espíritu Santo. Entonces, quitado el Espíritu Santo, que es el único que puede llegar a impedir la manifestación plena del anticristo, quitado entonces con la iglesia que es arrebatada y va primeramente al tribunal de Cristo y luego a las bodas del Cordero en el cielo, en la tierra se van desarrollando estos eventos que nosotros estamos predicando. Con lo cual tengan cuidado con tantas predicaciones que hay por allí que hablan de que de que la iglesia pasa por la gran tribulación, imponiéndole a varios hermanos un terror diabólico, porque eso no es temor de Dios, eso es un terror diabólico que no le permite a la persona vivir en la paz de Cristo, como el Señor nuestro Jesucristo le dice a la iglesia en Filadelfia: te libraré de la hora que ha de venir en todo el mundo, la tentación que ha de venir en todo el mundo, y no puede ser otra que la gran tribulación, porque tentación o prueba que ha de venir en todo el mundo, en todo Eicumene, en toda la tierra habitada, no es otra cosa que la gran tribulación. Entonces, seguimos entonces el estudio con el capítulo 39 del libro de Ezequiel. El verso 1 dice: tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y te quebrantaré y te sextaré, y te haré subir sobre las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Bueno, ya está hablando entonces que estas fuerzas militares compuestas, presididas por Gog, que es el príncipe de Magog, que es un conjunto de naciones que ya hemos hablado en las otras audiciones anteriores, compuesto por Rusia y Turquía, por China, por India, por Corea del Norte, por algunas cuantas más, que se va creciendo y va tomando también el África Oriental, en lo que era antes la vieja Etiopía, compuesta por varios países allí en la zona, tomando el norte de África también, que va tomando Egipto y Libia, Arabia Saudita y algunos más, hasta llegar también inclusive a través de batallas y de copamiento hasta Tarsis, que es España. Entonces va rodeando también a sí mismo Israel por el norte, por el sur, para poderla atacar en definitiva, que ese es el objetivo en el cual también tienen esta gran masa de ejércitos formada, a la cual la palabra de Dios le llama Magog. Y entonces dice el versículo 3: y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Quiere decir que le va a sacar todos los elementos de guerra que tenga sobre su mano izquierda y sobre su mano derecha. Aquí habla de arco, habla de saeta, habla de fechas, habla de los elementos que el hombre podía entender en la antigüedad, porque no se podían hablar lo que hoy sí podemos decir, que lo que tienen son tanques de guerra, son aviones de guerra, son barcos con lanzamisiles, con lanzamisiles poderosos, con drones y con tantos otros aparatos que tiene ahora el hombre para poder atacar militarmente. ¿Qué es lo que se está formando? Por eso es estas guerras que son preámbulos, de las cuales matan tanta gente y que a su vez también con elementos cada vez más modernizados para destrucción,
van adquiriendo las partes. No debemos olvidar que esta otra parte del mundo se debilitará. La parte de América del Norte, compuesta por Estados Unidos y Canadá, compuesta por Europa también unida. Toda esa Europa, toda que ya económicamente está sintiendo los efectos y que se va debilitando, se ha de terminar de debilitar y de casi desaparecer. También liquidada por aquel compuesto de naciones llamado los 10 cuernos, más adelante, en las cuales van a ser las fuerzas que el anticristo va a conducir, siendo el cuerno pequeño del cual ya hemos tratado en las audiciones anteriores en el libro del Apocalipsis. Y entonces va a llegar sobre los montes de Israel, porque dice el verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus compañías y los pueblos que fueron contigo, a toda ave y a toda cosa que vuela, y las bestias del campo te he dado por comida. Quiere decir que van a caer, le va a dar por comida a las aves, con lo cual van a caer muertos ahí, destrozados, todos sus elementos de guerra. Pero dice sobre los montes de Israel, con lo cual ya la rodearon, con todos los aparatos de guerra para destrozarla, para destruirla. Pero entonces allí es destruido todos estos elementos de guerra por el mismo Señor, por la presencia de nuestro Señor. Y el verso 5 dice la palabra de Dios, sobre la haz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Y lo que Dios dice se cumple. Las profecías no son de cálculo humano. Las profecías se cumplen como se han cumplido todas las profecías en el Antiguo Testamento que hablaron sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, como también tantas otras profecías que se van cumpliendo también. Todo este medio ambiente que se va formando, del cual también habla el Señor nuestro Jesucristo en el sermón profético en Mateo 24, de que oiréis guerras y rumores de guerras, dice entonces, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, dice la caridad o el amor de Dios, de muchos se enfriará, se resfriará. Por eso es que vemos una fe tan debilitada ahora, una fe más para el fetiche, para creer todos promesas terrenales, para ese tipo de iglesias que hay a patadas ahora en abundancia, en donde les prometen prosperidad y donde les prometen todas cosas terrenales, donde jamás le hablan de la vida eterna y de estas cosas, porque les es vedado, porque quedan los ojos enceguecidos por Satanás y porque Dios también les cierra la puerta de su palabra en su revelación, para que no se les resplandezca la luz, porque han endurecido su corazón y se han volcado al comercio de tantas religiones lamentablemente que hay sobre la faz de la tierra hoy en día. Y dice más adelante entonces en la palabra de Dios en el verso 6 del 39 de Ezequiel, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguramente en las islas y sabrán que yo soy Jehová. Llega hasta las islas. Todo este compuesto ya militar organizado va siendo desmenuzado, deshecho por el Señor. Está siendo derrotado por el Señor. Para que precisamente entonces después, como dice el verso 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el santo de Israel. No va a dejar más amancillar el nombre, su santo nombre, el Señor. Como ahora, tantas cosas que se dicen de Dios y se burlan de Dios y se burlan de la palabra de nada, no me vengas a mí con estos cuentos. Esas son cosas escritas por los hombres, y yo vivo mi vida y a mí que no me ven. Sí, claro, vivirás tu vida hasta que tengas que partir a la presencia de Dios y dar cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces allí no va a haber más posibilidad de arrepentimiento. Ahora es el día de salud, ahora es el día de salvación, para echar mano a vida eterna, para que creas en Cristo Jesús como tu Salvador si nunca lo hiciste, o para despertar de ese sueño que muchos cristianos tienen, viviendo para sus vidas, para sus cosas, para sus casas, para las cosas de aquí abajo que un día van a tener que dejar. Y entonces continuamos, entonces dice el Señor que no va a dejar más amancillar su nombre, no va más a dejar blasfemar su nombre, porque ni bien termina
los hechos de estos 7 años de gran tribulación comenzará el reinado de Cristo sobre la faz de la tierra. Y hacemos recordar a nuestros oyentes que tantas veces lo hemos dicho, que estos 7 años de gran tribulación que están por empezar, están compuestos por 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, el anticristo, el hombre de pecado, o la bestia, como le dice la palabra de Dios, junto con el falso profeta, han de salir a marcar en la frente y en la palma de la mano, con el 666, a todos aquellos que se dejarán marcar, porque para comprar o para vender, como dice el Apocalipsis en el capítulo 13, tanto para comprar como para vender, no tiene más remedio que dejarse marcar. De lo contrario serán entonces no solamente perseguidos, sino que se morirán de hambre porque no tendrán alimentos. Con lo cual tendrán que juzgarse sus vidas los que se quedan aquí abajo por no haber creído en el Señor. Tendrán que juzgarse sus vidas porque de lo contrario, si son marcados por la bestia, no tienen posibilidad de salvación. Porque más adelante entonces la palabra dice de que serán juzgados y lanzados al lago que arde con fuego y azufre todos aquellos que fueron marcados por la bestia. Y entonces aquí dice, seguimos con el libro de Ezequiel, luego de hacer notorio su nombre para no ser más amancillado el nombre de Dios. El verso 8 dice, he aquí vino y fue, dice el Señor Jehová, este es el día del cual os he hablado. ¿Ven? Quiere decir que está todo aparejado y todo preparado para que vengan los juicios de Dios, para que se manifieste esta gran tribulación sobre la faz de la tierra. Y cuando los hijos de Dios nos hemos de ir al cielo, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, que componemos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Y terminamos entonces con el relato en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, de uno de los tantos que vinieron al Señor, que el Señor siempre tenía esa particularidad de hablar como si fuera en otro idioma, ¿verdad? Porque le hablaba al alma directa de lo que está viviendo, en lo que está viviendo. Aquí en este caso dice que en Mateo 8, versículos 21 y 22 dice que, y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué pasó? ¿El Señor no respetó el sentimiento del hombre? Che, voy a enterrar al viejo, voy a enterrar a mi padre. El Señor, como siempre ha hecho en todas sus conversaciones que ha tenido directa con los hombres, para que precisamente de golpe vean espiritualmente lo que no se puede ver, de golpe vivan la cruz. Y el Señor le dice entonces a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le está diciendo? Que están muertos en delito de pecado. Como quien dice, no pierdas el tiempo. Deja que los otros muertos que todavía caminan y que viven y que lo pueden enterrar, lo entierren. Vos seguime. ¿Qué es lo que te pide a vos? Estés viviendo la experiencia que estés viviendo. Y a mí. Sea en el plano que tenemos que vivir, sea en la abundancia o en la necesidad, sean las pruebas, sean las aflicciones, sea en esta batalla que tenemos que vivir a diario, donde no es la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad en los aires, como dice Efesios 6. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6, versículo 12. Entonces, sea en el plano que te toque vivir, entonces debemos estar siempre dispuestos para seguirlo al Señor, para seguir en su palabra, porque, como dijo aquel, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, seguiremos tratando algunos detalles más de esta parte militar en el libro de Ezequiel, capítulo 39, en la próxima audición en A Tiempo y Fuera de Tiempo. Que el Señor te bendiga.